Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí, brillando sobre quienes me rodean. Permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino a través de mi ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que exista en mi corazón por ti. Amén. José. No se escucha, José. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Yo simplemente tratar de presentarlo al padre, pero bueno, ya se presentó el padre en el chat, así que no hay mucho más para presentar. Yo lo conocí hace un año aquí en una charla que dio en la parroquia Don Bosco, y la verdad, bueno, no solamente después lo escuché, sino que compré sus libros. Me encantó su charla, su forma de explicar las cosas, y por eso lo invitamos acá, y bueno, gracias a Dios, él con toda la disponibilidad del mundo aceptó compartir este encuentro con nosotros. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido, padre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por este momento, que es todo un desafío porque, como hablábamos con José, es un tema muy amplio, es complejo, y a veces tratar de abordarlo en poco tiempo siempre no hace justicia a la complejidad del tema. Pero yo les voy a pasar, ya le pasé a José, 3 enlaces de 3 videos muy largos del desarrollo del libro, y no solamente del libro, sino de cuestiones que fui profundizando en estos meses posteriores. El libro lo publiqué en noviembre y luego seguí haciendo cursos, leyendo, tratando de estudiar un poco, así que en la charla que voy a compartir hoy y en esas 3 charlas extensas que pueden encontrar en YouTube, van a tener más de lo que pueden encontrar en el libro. Y entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Algunas cosas las voy a pasar muy rápidamente, otras las voy a explicar un poco mejor, y voy a tratar en 45 minutos exponer el tema, pero luego que tengamos al menos 10 minutitos si hay preguntas, y con el compromiso de que si ustedes necesitan, podemos encontrarnos otra vez cuando sea necesario. Yo escribí este libro porque me parece que la ideología de género, si bien es un desafío para toda la sociedad, para todo el siglo XXI y para la iglesia o para los cristianos, es un desafío especialmente para la familia. Dentro de la familia, para cada uno de sus miembros. Juan Pablo II decía en Evangelium Vitae que en este tiempo había una conjura contra la vida. Yo me permito parafrasearlo y decir que también podemos asistir hoy a una verdadera conjura contra la familia. Siempre la familia tuvo dificultades, siempre tuvo desafíos, siempre tuvo que afrontar obstáculos, pero en este tiempo parece que hay poderes internacionales, poderes financieros, poderes políticos y poderes también espirituales que están atacando a la familia decididamente. Y esto no lo digo yo solamente, sino que me voy a apoyar en la palabra de los papas, en la palabra de quienes guían a nuestra amada Iglesia. Por eso en esta conjura contra la familia, nosotros como hijos de Dios, ya como ciudadanos, como seres humanos, como personas, pero sobre todo como discípulos de Cristo, necesitamos también defender y promover la familia como salió de las manos creadoras de Dios. Cuando hablamos de ideología de género, sabemos que nos encontramos con ideas que a veces nos resultan tan chocantes o con algunas iniciativas que nos parecen tan injustas que corremos el riesgo de que el enojo, la ira, nos gane el corazón.
Y entonces tenemos que pedir siempre poder afrontar estos temas desde el amor. El amor que es lo esencial. Seremos examinados en el amor. Pero sabemos que, como dice San Pablo hermosamente en la carta a los Corintios, el amor se regocija con la verdad. Y justamente porque nosotros amamos, o porque queremos amar, aunque seamos frágiles, nosotros también queremos anunciar la verdad de la familia, la verdad del hombre, la verdad de la sexualidad humana, la verdad de lo masculino y lo femenino. Porque en el fondo la verdad solamente nos hace libres. Quisiera entonces hoy, muy rápidamente, explicar, estuve leyendo la encuesta que les hicieron, qué es la ideología de género y por qué la llamo ideología de género. En Argentina la ideología de género y algunos de sus postulados están presentes ya desde hace muchísimos años. Por lo menos hace 40 años, algunos de sus postulados en las universidades. Por lo menos hace 25 en los medios de comunicación. Por lo menos hace 10 en las leyes argentinas, desde matrimonio igualitario, ley de identidad de género y todo lo que vino después, la posibilidad del cambio de sexo no solo de adultos, sino también de niños, el recibir tratamientos hormonales o terapias de reasignación de sexo, también cirugías, esto cubierto por los fondos públicos, los baños unisex como una propuesta de superar los estereotipos de género, los cupos laborales travestis y trans, lo que tiene que ver con la ideología de género en el deporte, la cuestión del lenguaje inclusivo, que hasta nuestro presidente y muchos funcionarios del gobierno nacional y los gobiernos provinciales han comenzado a utilizar, la ESI con ideología de género que se está dando en muchas escuelas de la República Argentina, el uso del lenguaje inclusivo en organismos como el PAMI, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, esto fue de este año, un nuevo ministerio creado en enero de 2020, y este Plan Nacional contra las Violencias por Motivo de Género, que, prestemos atención, no es solamente detener la violencia contra las mujeres, sino que va mucho más allá. Si pueden leer aquí debajo esta frase, ¿para qué es este plan? Superar esquemas binarios e identificar desigualdades específicas del colectivo LGBTI+. Superar esquemas binarios. Esto está en la fundamentación oficial de este plan nacional en el cual van muchos fondos nacionales. Ahora, detrás de todas estas iniciativas hay una visión del ser humano, una antropología. Muchos de ustedes ya todas estas palabras les sonarán muy comunes. A mí la verdad que me llevó por lo menos un año y algo tratar de naturalizar estas palabras, tratar de asumirlas en mi lenguaje y tratar de comprender qué querían decir. ¿Cuáles son estas palabras? Identidad de género, orientación sexual, expresión de género y sexo. La sexualidad humana y por ende la persona humana está como fragmentada en 4 dimensiones. La dimensión de la autopercepción o de la conciencia, llamada identidad de género, la cuestión de la afectividad, hacia quien la persona experimenta atracción, la expresión de género, cómo la persona se viste, se maquilla, se peina, y el sexo, sexo biológico diríamos, que tiene que ver con su genitalidad. En este folleto, que no lo inventé yo, sino que lo tomé de una campaña, No Tengo Miedo, que se promovió en Perú, pero que también en Argentina en las redes sociales estuvo presente, aparecen estos 4 elementos. Yo no tengo tiempo de detenerme en la explicación, supongo que muchos de ustedes ya esto lo manejan bastante bien, pero entonces la identidad es la percepción que cada persona tiene de su propio género. Si coincide con lo que la gente espera de uno, por el cuerpo que ven, soy una persona cisgénero. Si no coincide con lo que la sociedad espera de mí, soy una persona transgénero. La orientación sexual, fíjense que se menciona orientaciones sexuales más conocidas, la homosexualidad primero, la heterosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad. ¿Cómo define el sexo esta antropología? Esto vuelvo a decir, no lo invento yo, sino que está tomado del folleto. El sexo se asigna al nacer según la presencia de genitales externos. ¿Sí? Sexo igual genitales externos. Y ordena a la gente de manera binaria en el sistema médico-legal. De modo que un ser humano suele ser identificado como femenino, mujer, o masculino, hombre. Entonces, el sexo no es algo intrínseco de la persona, no es algo esencial de la persona,
sino que es también algo así como una imposición social, como una especie de etiqueta, como una forma de clasificar a la gente asociada a la presencia de un genital externo. Pero también, dicen los promotores de la diversidad, hay personas que no son ni varones ni mujeres, no se pueden catalogar fácilmente, son las personas intersexuales. Y por último, la expresión de género. Ahora, estos 4 elementos, nosotros, desde una antropología cristiana, ¿los podemos distinguir? Sí. Podemos no estar de acuerdo con esta definición de sexo, pero podemos distinguir identidad de género, orientación sexual, sexo y expresión de género. El problema con la ideología de género, con la antropología que subyace, es que estos 4 elementos no aparecen distintos, sino que aparecen independientes. Esa es la palabra clave, en mi modo de entender, por la cual todo lo demás, todo lo que vimos que pasó en Argentina y que está pasando en el mundo, es lógico. Si yo acepto que esos 4 elementos son importantes y están relacionados, pero son independientes, entonces yo voy a aceptar también que hay tantas combinaciones como personas en el mundo y esto puede ir variando a lo largo de la vida. De modo que mi identidad no es algo fijo y mi identidad no está definida por mi biología, no está definida por mi cuerpo. Por eso, por ejemplo, Agustín Laje, no estoy de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, con su enfoque tampoco habitualmente, pero Agustín Laje dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad humana de la biología y la hacen depender puramente de la cultura. La biología no importa. Ser varón, ser mujer, ser trans y asumir cualquiera de los distintos géneros posibles tiene que ver con mi decisión, como ya vamos a ver inmediatamente. Esto reténganlo porque es un elemento importantísimo. Dimensiones independientes se pueden combinar libremente y esto puede ir variando a lo largo de la vida. Esto así ha sido asumido por este Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad casi a la letra. Esto sucedió cuando fue el crimen de Fernando, ¿se acuerdan que fue asesinado en Pinamar? Creo que fue por los rugbyers. Se habla mucho de cómo son los varones y aparece un concepto de la masculinidad, dice el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y eso, hay una frase que dice, mujeres y varones no se nace, llega a serlo. Vamos a ver quién dijo esa frase. Esta afirmación es fundamental para determinar el punto de partida. Y veamos el párrafo inferior. La identidad, el quiénes somos, es una construcción cultural que muchas veces se disfraza de determinismo biológico. Eso significa que lo que se cree natural de cada género es, en esencia, aprendido socialmente y por lo tanto, y por suerte, puede cambiar. Entonces, la identidad es esencialmente social, esencialmente cultural. La naturaleza no existe, o al menos no está ligada a lo biológico. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Antes de continuar, entonces, tenemos que ver que hay como 3 usos posibles de la palabra género. Género como sinónimo de sexo, eso prácticamente ya hoy no se usa, aunque nosotros podríamos usarlo así, en vez de decir sexo masculino o femenino, decir género masculino o femenino. Por ejemplo, cuando haces un formulario en internet y solo aparece como opción género masculino o femenino, ahí está siendo usado como sinónimo de sexo. La segunda manera de entender género es lo que critican justamente los que promueven los estudios de género y la perspectiva de género. Género como roles socioculturalmente construidos y asignados a cada varón y mujer. Estas diapositivas las van a tener, quédense tranquilos, no hace falta que anoten nada, lo van a tener. Cada cultura construye alrededor del individuo nacido con un cuerpo dotado de útero o testículos, una esfera de deberes, deseos, performance y conductas que lo determinarán en su existencia. Esta afirmación en sí misma contiene muchos elementos de verdad, porque es cierto que las culturas construyen roles, construyen estereotipos, eso es verdad, pero ¿qué es lo propio de la ideología de género? Llevar esto a la postura hipercrítica, que es hija de la filosofía de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud,
y que ve en cada orden natural o cultural un atentado contra la libertad. Para esta visión, todo lo social y todo lo cultural es una imposición que me quita libertad. Incluso me quita libertad lo que tenga que ver con el cuerpo. Entonces se va a promover una nueva concepción del género que ya no es entonces algo que la sociedad me impone, tampoco es el sexo biológico, sino que el género es mi autopercepción y preferencia radicalmente desvinculada de lo biológico. Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de aquellos que toman esta definición al pie de la letra. El uso radical del concepto que rechaza la idea misma de orden dado y que se propone ir más allá de las anteriores luchas feministas. Estas luchas feministas primero promovían la igualdad de varones y mujeres. Ahora se va más allá. Hay que rechazar la noción misma de identidad sexual. Hay que rechazar la idea de que masculino o femenino sea algo fijo, sea algo estable, sea algo que nosotros recibimos y que debemos aceptar. Entonces la perspectiva de género para hacer esto tiene que empezar muy pronto, tiene que tomar el campo educativo. ¿Por qué? Porque hay que destruir los estereotipos de género antes de que estos produzcan la ilusión de una esencia natural femenina o masculina, ordenando así toda una serie de deseos y conductas. Para poner un ejemplo, si vos a un nenito, desde que tiene 6 meses o antes, le empezás a tratar como varón, él se va a convencer que es varón y que eso tiene que ver con su biología, pero en el fondo no, es la familia la que le impuso esa manera de actuar. Por lo tanto, en el jardín de 3 ya hay que enseñar a los niños a deshacerse de esto, a deconstruirse, que es como la palabra de moda hoy y el elemento clave de la estrategia de la ideología de género. Bueno, ¿cómo se llegó a dar la ideología de género? Esto podríamos hablar horas y horas, pero para entender cómo llegamos a esta antropología, cuando digo esta antropología me refiero a esta antropología, tenemos que darnos cuenta de que confluyen elementos filosóficos, científicos o pseudocientíficos, elementos también del feminismo que va mutando, pero no podrían haber llegado a los países sin una clara intencionalidad política. Por eso decimos aquí geopolítica. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? ¿Defender los derechos de las minorías? Puede ser, como ustedes mismos en la encuesta que pude leer señalaban, hay personas que promueven la ideología de género porque realmente les interesan los derechos de las minorías. No podemos negarlo a priori. Eso realmente puede suceder. El tema es que los que financian la ideología de género, ¿tienen verdaderamente esta finalidad? Yo pienso que no, porque hay muchas minorías que no son defendidas por esos mismos organismos. Puede haber un deseo del control poblacional, porque promover la ideología de género necesariamente hace disminuir la fertilidad, la fecundidad, pero también puede haber un motivo de dominación económica, privar a las personas de identidad, las deja vulnerables ante el mercado y ante el Estado. Y finalmente vamos a hablar del nuevo orden mundial muy, muy brevemente. ¿Qué filósofos tendríamos que tener en cuenta? Esto es larguísimo. Por supuesto, Marx, Nietzsche, que promueve un superhombre que está más allá del bien y del mal y que se construye a sí mismo en cierto modo, se constituye a sí mismo a través de su voluntad de poder, el lenguaje del poder, que va a ser retomado por Foucault muchísimo tiempo después, pero de modo muy claro, es esencial a la ideología de género. Sartre, que promueve que el hombre no tiene una esencia, no hay una naturaleza humana previa, sino que nosotros lo único que recibimos es la existencia. Gramsci, que se dio cuenta que lo que promovía Marx no iba a funcionar en el plano económico, sino que había que llevar la dialéctica al plano de la cultura. Marcuse, que es uno de los ideólogos de la revolución sexual y que dice que justamente la civilización ha impedido el gozo pleno del eros, también tiene una matriz freudiana. Foucault, que tiene una clara lucha contra todo lo que aparece como hegemónico. Foucault va a decir que todo intento de definir la normalidad, lo que es normal, es una forma de violencia, y por lo tanto hay que, en cierto modo, rebelarse. Incluso él criticaba hasta la misma psiquiatría, él decía que los manicomios eran
lugares de ejercicio del poder, igual que las escuelas, por ejemplo. Y Derrida lo coloco aquí porque es aparentemente uno de los padres de la palabra deconstrucción. En el campo de la ciencia podemos hablar de Alfred Kinsey, de John Money, no tengo tiempo, ustedes pueden investigar por su cuenta o ver la exposición un poco más extensa luego. Dentro del feminismo tenemos representantes del feminismo existencialista, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega una a hacerlo, Monique Wittig, Kate Millett, que también fueron llevando la lucha por los derechos de las lesbianas, hasta el punto de llegar a decir que las lesbianas no son mujeres, ¿no? Una frase muy fuerte porque de pronto hay una tercera manera de ser humano. Están los varones, las mujeres y las lesbianas. Ya no son mujeres que experimentan atracción al mismo sexo hacia mujeres, sino que son algo distinto. Por supuesto, Sulamit Firestone, que es la representante más radical del feminismo marxista, llevado al género, la dialéctica del sexo. Judith Butler, que es la más conocida de las exponentes de la teoría de género y de la promoción del género queer o del género fluido también. Y Paul Beatriz Preciado, que lleva a un límite por ahí difícil de comprender esta crítica hacia todo lo que tiene que ver con la identidad. Y en cuanto a la geopolítica, hablábamos de control poblacional, Henry Kissinger, la izquierda, Agustín Laje va por este lado, en su argumentación de por qué se promueve la ideología de género, las Naciones Unidas, que en el 95 incorporaron el lenguaje de género, primero parecía que era en el primer sentido de los tres que vimos, pero pronto se vio que no eran solo dos géneros, sino que eran muchos más, y que podían cambiar. El Fondo Monetario Internacional, aquí podríamos incluir también el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales de crédito que financian programas en los países, a veces con la condición de que se asuman, se acepten posturas o políticas de género. Bueno, Bill Gates a través de sus fundaciones, al igual que Soros a través de Open Society Foundation. ¿Por qué? Yo pienso que tiene que ver con un nuevo orden mundial, como les decía hoy, y esto no lo invento yo, sino que está en este texto de Benedicto XVI. Hay unas tentativas de construir el futuro que se inspiran en tradiciones liberales, que quieren entonces configurar un nuevo orden mundial. ¿Y cómo lo quieren configurar? A través de una nueva y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. Una nueva antropología para un nuevo mundo, para un nuevo orden mundial. Francisco nunca usó este concepto, nuevo orden mundial, pero ha hablado de la colonización ideológica. Este es un texto que seguro ustedes trabajan en los retiros, el Christus Vivit, la carta a los jóvenes, y dice Francisco que en muchos países se está dando una colonización ideológica. Se promueve la aceptación de propuestas occidentales con respecto a sexualidad, matrimonio, vida y justicia social, que son contrarias a las tradiciones de los pueblos y que en el fondo a los jóvenes les hace mal, va a decir Francisco, ¿sí? Bueno, voy rapidísimo, me van a disculpar, pero entonces, ¿qué podemos decir nosotros y qué crítica o qué juicio de valor podemos hacer frente a esta postura, frente a esto? ¿Hay elementos positivos en la ideología de género? Se lo preguntaron en la encuesta, muchos dijeron que sí, otros me parecía que no, o que sí, pero que siempre tenían un trasfondo negativo. Yo considero que sí. Por eso es necesario distinguir, y esto lo dice el documento Varón y Mujer los creó, lo que es la ideología del gender y las investigaciones sobre el gender, o los estudios sobre el gender. Los estudios, las investigaciones, son valiosas porque buscan profundizar adecuadamente el modo en que se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer, y entonces frente a ella sí podemos escuchar, razonar y proponer. Ahora, la ideología, en cambio, se pretende imponer como pensamiento único. Responde a aspiraciones a veces comprensibles, pero excluye el encuentro, ¿sí? Se puede distinguir estudios de género, investigaciones de género, de ideología, sí, así lo hace el documento Varón y Mujer los creó. Nosotros como cristianos, San Pablo nos dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Hay algo bueno en la perspectiva de género? Sí. ¿Hay cosas buenas en los estudios de género? Sí. Tenemos que aprender a reconocerlo y quedarnos con lo bueno y saber reconocer y rechazar también lo malo. También decía Santo Tomás de Aquino una hermosísima frase, muy fuerte, a mí siempre me interpela esta frase, la verdad la diga quien la diga,
procede del Espíritu Santo. Y Chesterton tiene una expresión que no es así textual, pero suena lindo así: las herejías son verdades que se volvieron locas. En este caso, la ideología de género es una herejía antropológica. Las herejías antiguas en el cristianismo negaban, por ejemplo, la Trinidad, o negaban la divinidad del Hijo. Las herejías actuales niegan la verdad del hombre. Son verdades que se volvieron locas. Yo en el libro recojo 4 elementos positivos de la ideología de género que creo que nosotros podemos hoy también recoger rápidamente. Primero, reconocer la discriminación hacia mujeres y personas con atracción al mismo sexo. Esto lo ha hecho el mismo Juan Pablo II, lo hizo el Papa Benedicto, lo hizo el Papa Francisco. Ciertamente han existido, también a veces sin una suficiente denuncia por parte de la Iglesia. Todos sabemos que personas con atracción al mismo sexo, o personas transgénero, o personas transexuales, a veces sufren mucho rechazo, mucha marginación. Y estas propuestas o estas miradas a nosotros nos han hecho tomar conciencia, porque al darle visibilidad a estas historias, nos hicieron ver que había muchas personas que estaban sufriendo. Ahora bien, tenemos que tener cuidado de que esta verdad no se enloquezca y nos lleve a pensar que la Iglesia siempre fue la mayor enemiga de las mujeres. La Iglesia, no sé, mató a las personas con atracción al mismo sexo. La Iglesia mandó encarcelar a estas personas. Si bien hubo algunos excesos a lo largo de la historia, en líneas generales, el cristianismo, por ejemplo, siempre tuvo una actitud mucho más benévola hacia la mujer y mucho más hacia las personas con atracción al mismo sexo que el Islam, por ejemplo, o que las religiones africanas, o que las religiones orientales. Siempre hubo una actitud distinta, ¿eh? Por supuesto no era perfecta, y estamos siempre en camino para que la Iglesia sea verdaderamente una casa donde estas personas puedan sentirse parte. Pero hay que tener cuidado entonces de no comernos la leyenda negra de la Iglesia, enemiga de la humanidad, enemiga de las mujeres, enemiga de las personas con atracción al mismo sexo. Después, la lucha por los derechos de todas las personas, ¿sí? También en esto tenemos que afirmar con todas nuestras fuerzas: toda persona tiene la misma dignidad, el mismo valor, sea cual sea su sexo, sea cual sea su orientación, sea cual sea su opción de vida. Todas las personas tenemos la misma dignidad. Pero tenemos que tener cuidado, y esto lo dice un pensador muy interesante que se llama Alberto Bárcena, que la promoción de los nuevos derechos muchas veces anula los verdaderos derechos. Como por ejemplo cuando se dice el derecho al aborto, anula el derecho a la vida del no nacido. El derecho de las personas LGBTI+, termina anulando los derechos de las familias a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Por eso hay que tener cuidado con esto de los derechos, tratar de distinguir bien. No basta la distinción entre derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, hay que tener mucho discernimiento. Tercera verdad que han puesto de manifiesto estos estudios e investigaciones: el impacto de la cultura. ¿La cultura influye en cómo yo me percibo, varón o mujer? Obvio que sí, claro que sí que influye. El problema es cuando esta verdad se enloquece y llega a decir que todo es cultura, que no hay nada natural. Y esto es una mentira, porque sabemos hoy, más y más cada día, de acuerdo al avance de las neurociencias, que tiene que ver la biología, decididamente. Y la importancia de la libertad sexual, de la libertad humana, perdón, en el proceso de identidad sexual. ¿Se acuerdan las 3 concepciones de género? Entonces, que yo puedo elegir, que yo puedo optar, que yo puedo, a través de mi conciencia y mi decisión, modelar mi propia masculinidad y feminidad. Ciertamente que sí. Y de hecho, nosotros lo hacemos también cuando invitamos a los jóvenes a alejarse de los estereotipos culturales permisivos, hedonistas, que por ejemplo comprenden la sexualidad de modo puramente pasajera. Nosotros estamos reconociendo que mi propia decisión puede modelar mi masculinidad o mi feminidad, porque la identidad sexual tiene una cierta fluidez. Pero acá sería cuando se enloquece esta verdad. Si nosotros llegamos a decir que la persona es más libre, cuanto más se desvincula de la biología y la cultura heredada. La biología y la cultura no son necesariamente malas. Ya vamos a llegar a ese punto al final. Entonces, ¿por qué no es aceptable la teoría de género? También esto es larguísimo.
Nosotros no somos antiderechos, los cristianos, no somos fanáticos religiosos, no estamos cerrados a pensar o a dialogar, no somos fundamentalistas que nos oponemos al progreso. Somos ciudadanos argentinos que tenemos una visión diferente de la persona humana, distinta de la que se nos quiere imponer, y no queremos que se nos imponga una manera de concebir al hombre que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos que es verdadero. ¿Y por qué la rechazamos a la ideología de género cuando se presenta así en bloque y cuando se nos quiere imponer? Bueno, tenemos como 5 argumentos. Desde el punto de vista político, el Papa justamente cuando define por qué es una ideología, o por qué habla de ideologías del gender, habla de cómo se quiere imponer. Se quiere hacer que todos absolutamente asuman esta visión del ser humano. Esto va en contra de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución, reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está recibida en la Constitución argentina. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué podemos objetar a esta antropología que aparecía hoy en el folleto? Hay un dualismo antropológico que contradice la experiencia cotidiana. El ser humano está roto, está fragmentado. Aquí, por ejemplo, vemos una noticia, la historia de Shane, un niño de 12 años atrapado en el cuerpo de una niña. Esta frase, que es común, tiene un trasfondo platónico. Es volver 400 años antes de Cristo a esta visión dualista de Platón que concebía el cuerpo como cárcel del alma, como si fueran 2 sustancias distintas. Y nosotros sabemos que no es así. Nosotros no tenemos un cuerpo, o nosotros no somos un alma encarcelada en un cuerpo. No somos como un ángel que de pronto está atrapado. Nuestro cuerpo somos nosotros. Nuestro cuerpo es nuestra identidad. No es toda nuestra identidad, pero es también nuestra identidad. Desde la teología, por supuesto, es mucho más fácil. Tercer aspecto psicológico. Configurar la autopercepción como un criterio absoluto es muy peligroso, es un camino sin retorno. Esta noticia es muy conocida y un poco graciosa, ¿sí? Pero bueno, hay una ley que dice yo puedo autopercibirme de un género distinto, cambio de DNI, me puedo jubilar 5 años antes. Este hombre decía yo quiero que me cambien el DNI porque me autopercibo 20 años más joven, noticia de Infobae si no me equivoco. Esto es todavía mucho más doloroso, porque si yo digo la autopercepción es incuestionable, ¿por qué no le vamos a permitir a esta persona que se sentía un reptil que su cuerpo se adapte, se adecue a su autopercepción? Pasan cosas como esta que pasó en Córdoba. Un hombre preso por violencia de género dijo dentro de la cárcel que él se autopercibía mujer, cambiaron su DNI, lo enviaron a la cárcel de mujeres y quedó otra interna embarazada. Esto es una noticia real, la chequeé, un hombre de 50 años que se autopercibía una niña de 6 años y en Canadá fue dada en adopción. Y si esto es aceptado, ¿por qué no aceptar esto? ¿No? Este hombre que cuando fue acusado de violación de un menor dijo que no, que él no era un violador, un adulto violador, porque él era un niño encerrado en un cuerpo de adulto. Convertir la autopercepción en un criterio sagrado, totalmente incuestionable, es un camino sin retorno. Por otra parte, hay un rechazo de la genética, de la embriología, de las neurociencias. Esto tiene una raíz Foucaultiana muy evidente. Entonces, es falso que el sexo se determina al nacer. Desde el momento de la concepción, de la fecundación, somos XX o XY. Hay 2 síndromes, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. Hay personas que tienen una dificultad en su diferenciación sexual, pero son enfermedades de la diferenciación sexual. A los 6 semanas ya están formados los ovarios o los testículos y ya comienzan a producir hormonas masculinas o femeninas. Ya comienzan a irrigar el cerebro de tal manera, esto hoy está totalmente fuera de duda, que al momento de nacer el cerebro masculino o el cerebro femenino son distintos. Y eso influye en el modo de conocer el mundo, de vincularse con los demás, los intereses, los atractivos, las tendencias. Los cerebros masculinos y femeninos son diferentes. Incluso científicos evolucionistas lo sostienen con muchísima fuerza. Entonces, en este rechazo absoluto
de Anna Samuel es esta que está aquí a la izquierda, les recomiendo un video. En este rechazo absoluto de lo biológico hay una negación de la realidad y de la ciencia. Ciertamente la cultura influye. Nosotros somos el encuentro, el fruto del encuentro entre el sexo y el género concebido como masculino, femenino. De este lado está la ideología de género y de este lado estaría una tendencia contraria que creo acá en Argentina no existe, pero parece que existe en otros lados, que es una antropología evolucionista totalmente material, digamos, así como que todo es biológico. No, no es todo biológico, pero tampoco es todo cultural. Nosotros somos lo que somos como fruto del encuentro entre lo biológico, lo psicológico, lo cultural, las opciones libres que vamos haciendo. Bueno, por último, hay dos elementos que no siempre se tienen presente, y es que las personas que realizan cambio de sexo tienen problemas de salud mental, tienen muchas dificultades en su vida, y por lo tanto, no parece lógico que cuando un niño, que existen niños que tienen disforia de género, no parece lógico comenzar pronto a darle hormonas para bloquear la pubertad, para generar la atracción o la tendencia del sexo contrario y luego someterlos a una cirugía, sobre todo con los niños. ¿Por qué? Porque el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que en la infancia confunden el género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad. Estos son datos oficiales del DSM-5, que es un manual de desórdenes mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es lógico dar hormonas peligrosas a los niños cuando muy pronto la inmensa mayoría de ellos va a aceptar su sexo biológico. ¿Tiene sentido generar confusión en todos ellos? ¿No es mucho más sencillo ayudarlos, ya que el género es fluido, ayudarlos a aceptar su sexo biológico? Este informe de la revista de New Atlantis, de estos tres médicos, puse mal el nombre de uno de ellos, muestra las consecuencias dolorosas y terribles que suele tener las terapias de cambio de sexo en las personas que las reciben. Por eso, y cierro aquí esta segunda parte, nuestra lucha, cuando nosotros como cristianos decimos no queremos la ideología de género, esto lo tenemos que tener muy claro y tenemos que tratar de encontrar un equilibrio que no es fácil. No es contra las personas con dificultades en su identidad. A cada una de estas personas nosotros tenemos que amarlas intensamente y tenemos que ver como iglesia cómo ayudar a estas personas a experimentar el amor de Dios. Nuestra lucha no es contra las personas que experimenten AMS o que eligen un estilo de vida homosexual. A cada uno de ellos debemos amarlos, debemos respetarlos, como dice el catecismo, como hijos de Dios, como personas llenas de dignidad. Pero nuestra batalla intelectual y cultural es contra una visión del hombre que se ha creado para sustentar supuestamente los derechos de estas personas, pero que en el fondo termina afectando a toda la sociedad, a todos los niños, a todos los jóvenes. Esa antropología es gravemente errónea, es contraria a los datos de la ciencia, es reduccionista y es falaz. Nuestra lucha es contra los lobbies que utilizan las personas que sufren. ¿Para qué? Para deconstruir la sociedad occidental, para un nuevo orden mundial. Es en contra de la industria farmacéutica que lucra con el sufrimiento de estos niños, de estos jóvenes. Nuestra lucha es contra una imposición de esta visión como si fuera obligatoria, violando la libertad de los ciudadanos. Nuestra lucha es en favor de la verdad y la libertad. Y recuerden esto, la verdad nos hará libres. Nosotros creemos que en Cristo, en su palabra, que es completamente coherente con la filosofía realista y con los datos de la ciencia, en esa verdad que debemos primero conocer y aceptar está la libertad de las personas. Paso entonces al tercer momento de la charla. Espero que haya alguien despierto. No estoy viendo sus caras en este momento, pero bueno, espero que haya alguien despierto todavía aquí en el Zoom. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los cristianos a todo esto, a esta situación? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, obviamente, tenemos que ir a Cristo. Tenemos que mirarlo a Cristo
dejarnos mirar por Cristo y preguntarnos, ¿qué haría Cristo en este momento de la historia? ¿Qué haría Cristo ante la ideología de género? ¿Qué haría Cristo o qué nos diría Cristo si le preguntamos por la ideología de género? Este Cristo en cuya mirada descubrimos nuestra verdadera dignidad, nuestro verdadero valor, descubrimos el sentido de la vida, descubrimos quiénes somos, para qué estamos en este mundo, para qué estamos en este mundo. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A Bill Gates? ¿A George Soros? ¿A Foucault? ¿A Marcuse? ¿A Marx? ¿A Nietzsche? ¿A Sartre? ¿A Simone de Beauvoir? No, vamos a preguntarle a Cristo. Jesús, ¿qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser persona humana? ¿Cómo encontramos nuestra felicidad? ¿Cómo encontramos nuestra plenitud? ¿Cómo vivir plenamente lo masculino y lo femenino? ¿Cómo encontrar la armonía? Porque recuerden que el origen de la ideología de género es la evolución del feminismo que respondía a la lucha y a la desigualdad entre lo masculino y lo femenino. ¿Hay alguna llave que nos abra la puerta para que entre lo masculino y lo femenino pueda haber una auténtica relación? La llave es no solo la palabra de Jesús, sino el mismo Jesús. Él es la llave, Él es la puerta, Él es el sentido, Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Él que pasó haciendo el bien, Él que es el médico que vino a curar al hombre, no solo a mostrarnos un ideal elevado, sino a sanar nuestras heridas y a mostrarnos el camino y a caminar con nosotros. Este Jesús, y esto tenemos que también ustedes que son dirigentes, que son rectores de los retiros, tenemos que conciliar la verdad y el amor, porque a la mujer adúltera Jesús le dijo, yo no te condeno, pero le dijo también, no peques más en adelante. A nuestros hermanos que tienen atracción al mismo sexo, que se identifican, se autoperciben transgénero, nosotros tenemos que decirles que no los condenamos, pero como iglesia tenemos que mostrarles el camino de la verdad y tenemos que ayudarles también, como los ayudaría Cristo, a que no pequen más en adelante. Esto es un enorme desafío, merecería una charla diferente, totalmente diferente, pero no quiero dejar de decirlo, porque nosotros tenemos que ser testigos del amor y de la verdad juntos, pero tenemos que, sobre todo, proteger a los niños, porque Jesús cada tanto en el Evangelio se enojaba y sobre todo se enojó un día que dijo, ay de aquel que escandalice a los pequeños, más le valdría que le ataran una piedra de moler en el cuello y lo arrojaran en el mar. Cristo, ¿sí? Él dijo eso. Entonces, qué terrible es que hoy se esté escandalizando a los pequeños y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que hacerlo con inteligencia y con amor. Entonces, el demonio y la cultura contemporánea, los maestros de la sospecha, nos han hecho creer que, esto lo decía Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, que el cristianismo envenenó el eros. El cristianismo, con sus normas, con sus prohibiciones, prohíbe al ser humano ser feliz. Por eso hay que liberarse del cristianismo. ¿Sí? Como la serpiente que le quiso hacer creer a Dios, a Eva, le dijo, así que Dios le prohibió que comieran de ningún árbol del jardín. Les ordenó que no comieran de ningún árbol. Y no es así. Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, porque es un Dios que nos quiere de verdad. Y acá, esta es una pregunta muy personal. ¿Creemos en ese amor de Dios que nos quiere de verdad? ¿Que quiere nuestra felicidad? Vos que me estás escuchando, ¿crees que la verdad nos hace libres? O tal vez también pensás como, las normas de la iglesia, las normas de la palabra, cómo nos arruinan la vida, cómo nos complican la vida. No, Dios no es un enemigo de la felicidad humana, ni tampoco Dios es enemigo del placer y de la plenitud humana. Bueno, ¿y quién nos muestra este camino de plenitud? Juan Pablo II, yo estoy en este tiempo especializándome un poco en teología del cuerpo, yo creo que justamente me preguntaba José, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes, queridos rectores de los retiros? ¿Qué tienen que tratar de presentarle a sus jóvenes que llegan a los retiros, que continúan en las comunidades, la teología del cuerpo de Juan Pablo II? Karol Wojtyła, que fue gestando en su corazón
como instrumento de Dios, como esa persona puesta por Dios en este tiempo. Esta maravillosa visión que da respuesta a ¿qué? Al anhelo de libertad que tiene el hombre de hoy, como lo tenía siempre. La teología del cuerpo es la respuesta a la ideología de género, porque Dios siempre responde con personas. La teología del cuerpo propone una antropología adecuada que sustenta las enseñanzas morales de la Iglesia y de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros le preguntamos a Jesús, ¿qué opinas de la ideología de género, Jesús? Jesús nos volvería a decir hoy, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serían sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y cuando dice desde el principio, no se refiere solo al relato del Génesis, a Adán y Eva, se refiere a cada uno de nosotros, se refiere a vos, se refiere a mí, se refiere a cada joven que llega a los retiros. Una hermosa experiencia que muchos jóvenes están haciendo en México, en España, en los retiros que se promueven desde la teología del cuerpo, es encontrarse con el amor de Dios Papá, con el amor de Dios Creador, que los soñó desde siempre, varones o mujeres, y lograr a través del encuentro con el abrazo de Dios, aceptar tu masculinidad y tu feminidad. Masculinidad o feminidad que pueden haber tenido heridas en tu historia personal, en tu infancia, en tu adolescencia, pero que provienen del mismo Dios. Aceptar tu cuerpo, no solamente tu inteligencia y tu voluntad. Por eso esta frase es importante, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. La dureza del corazón, la herencia del pecado, hace que todo esto nos cueste vivirlo, pero al principio no era así. Y la gracia de Cristo puede hacer que vivamos lo que era al principio. El misterio del hombre, entonces, solo se esclarece en Cristo, en el misterio de Cristo, el misterio del Verbo encarnado. Volver la mirada al origen, como nos hace Juan Pablo II. ¿Qué nos dice la Biblia, queridos amigos? Que tanto el cuerpo como el alma son queridos y creados por Dios. El cuerpo y el alma. La ideología de género rechaza el cuerpo. Dice, no, el cuerpo no tiene importancia. El cristianismo dice, claro que el cuerpo tiene importancia. Yo no tengo un cuerpo, sino que yo soy un cuerpo. También nos dice la teología del cuerpo, nos dice el Génesis, que la soledad no es el estado del hombre, la soledad existencial. Fuimos hechos para la comunión. Y que esa comunión se manifiesta de modo más pleno en la complementariedad de lo masculino y lo femenino. Y esto es hermoso, una verdad de nuestra fe, Génesis 2. La diferencia sexual en el proyecto de Dios no entrañaba competencia ni discordia, sino gozo y enriquecimiento. Las palabras de Adán, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Llegarán a ser una sola carne, dice el Génesis de manera poética. ¿Qué quiere decir? Que el sentido nupcial de los cuerpos femenino y masculino se realiza en la comunión del acto sexual, que involucra a toda la persona en su identidad diferenciada y complementaria. Y cuando llegan a ser una sola carne, puede darse el milagro de la vida. Ellos no sentían vergüenza, porque tenían la mirada interior pura, tenían paz en su mirada, estaban integrados. Es el pecado original lo que rompe la unidad. Más aún, Juan Pablo II nos hace ver que somos imagen de Dios no solo porque tenemos inteligencia y voluntad, sino que somos imagen de Dios por la diferencia sexual. Los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Así como en la Trinidad del Padre se da al Hijo y el Hijo se da al Padre, y de esa comunión, de la diferencia, porque el Padre y el Hijo son distintos, de esa comunión surge una tercera persona que es igual en dignidad, que es el Espíritu Santo. Los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Quiere decir que el varón, cuando se da entero a la mujer y la mujer se da entera al varón, de esa mutua entrega, esa comunión espiritual, afectiva y física, puede surgir una tercera persona,
igual en dignidad que es el Hijo. El matrimonio que es el sacramento originario, el sacramento primordial. Bueno, podríamos estar hablando tanto tiempo, pero quiero decir, para ir cerrando, así tenemos tiempo de 2 o 3 preguntas al menos, la feminidad y la masculinidad, el atractivo recíproco, la complementariedad no son una creación de la cultura, son reflejo de la vida intratrinitaria, consecuencia de ser imagen y semejanza de Dios Trino. Podríamos hablar largamente de esto, pero quiero decir justamente que como el hombre no lo puede ver a esto con toda claridad, por eso Cristo se hizo carne. Y en la entrega de Cristo en la cruz, como hombre, como varón, que se entrega totalmente a la iglesia, que tiene como una dimensión femenina, Cristo muestra nuevamente lo que es el sentido del cuerpo, de la diferencia que se vuelve comunión. En esas bodas de Caná, también, en la cual inicia su ministerio, nos dice la teología del cuerpo que al transformar el agua en vino, en ese contexto nupcial, Cristo anunciaba que su gracia podía transformar el corazón del hombre y restaurar la vocación original. Y así como Cristo ama a la iglesia de manera libre, total, fiel y fecunda, los esposos, en la diferencia sexual, pueden amarse de modo libre, total, fiel y fecundo. Esto no nos es dado como un ideal imposible de vivir, sino que Cristo toca nuestro corazón, Cristo viene a nuestro encuentro, y así como transformó el agua en vino, Cristo también puede transformar, puede redimir la lujuria, puede dar la pureza del eros, y puede terminar de purificar el eros en el ágape, en ese amor que es todavía más parecido al amor de Dios. Por eso la ética cristiana se fundamenta en la antropología cristiana. Van a tener así en el PowerPoint muchos textos de los papas. Solamente quiero decir que todo lo que he expuesto tiene su fundamento en las afirmaciones del Papa Francisco. El Papa habla de ideología, de gender, ¿sí? Y dice que justamente no podemos aceptarla. No podemos aceptar esta ideología que parte en dos los aspectos inseparables de la realidad. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero ¿qué le vamos a presentar a los jóvenes de nuestros retiros, de nuestros grupos? ¿Qué le vamos a presentar? Los no, no. Por supuesto que tenemos que decirle, esto no está bien, pero fundamentalmente tenemos que hablarle del gran sí de Dios a la humanidad, que es el cuerpo del varón y de la mujer, que es la encarnación del Hijo, que es el misterio de la cruz, que es la Eucaristía. Por eso estos temas, para que los chicos, para que los jóvenes los puedan llegar a comprender bien, hay que tratarlos delante de la Eucaristía, hay que tratarlos delante de la cruz, hay que tratarlos en un contexto de oración, porque nuestros jóvenes ya vienen con muchos años de recibir un mensaje que es muy diferente. Entonces no es que nosotros con argumentos solamente le vamos a poder decir eso está mal. No, tenemos que mostrarle la plenitud del proyecto de Dios. Y esa plenitud del proyecto de Dios, cuando la podemos presentar con belleza, atrae, cautiva y realmente es capaz de darnos vida.